Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Licenciado Héctor Apresa Patrón, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Analizando el presupuesto de egresos de la Federación, se puede observar que en el rubro de conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras del Estado de Guerrero, se le está asignando un monto de 344.263.080 pesos. Sin embargo, esta cantidad no se encuentra especificada en el proyecto de presupuesto de egresos que hizo llegar a esta soberanía. Indíquenos qué secretaría o dependencia del Ejecutivo del Estado será la encargada de ejecutar dichos recursos y cuál es el mecanismo para que el Estado pueda acceder a esos recursos. Esto en el entendido que lo proyectado para la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado se le está asignando un monto de 705.477.900 pesos sin que se tenga completado lo relativo a caminos rurales antes señalados. Usted expone en las respuestas enviadas a esta soberanía que se duplican los recursos para el fertilizante a razón de 340 millones de pesos, que representa el doble, que representa el doble del ejercicio fiscal. Sin embargo, analizando el anexo 14, sin el desglose de las partidas podemos observar que únicamente se incrementan 117 millones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. ¿Podría indicarnos de dónde se obtendrán los 53 millones de pesos faltantes para el fertilizante? ¿Qué programa o partida presupuestal de dicha Secretaría se está afectando? Tomando en cuenta que los recursos de la Federación para el campo están siendo disminuidos por un monto de 191 millones de pesos. En el aspecto social de atención a la población indígena y afromexicana, vemos que existe una disminución muy importante para la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, en comparación con el ejercicio fiscal que culmina. ¿Podría indicarnos cómo pretende atender el Ejecutivo del Estado a la población de las comunidades indígenas y afromexicanas, disminuyéndole 8 millones de pesos a los programas que de por sí cuentan con escasos recursos para este sector tan importante y vulnerable de nuestra entidad? Uno de los aspectos que impone el presupuesto de egresos de la Federación para las entidades federativas para acceder a los recursos federales es que los estados comprometan recursos propios, lo que comúnmente conocemos como paripato o mezcla de recursos. ¿Podría indicarnos qué porcentaje del recurso del Estado se está destinado para cumplir con estos compromisos en el próximo ejercicio fiscal en el rubro del campo? Por otra parte, no solo por ser una disposición establecida de la Ley de Presupuesto en la propia para la igualdad de las mujeres y hombres en el Estado de Guerrero, sino porque es una convicción personal que comparto con el reclamo de todas las mujeres guerrerenses, es que esperábamos observar claramente un presupuesto integrado estrictamente con una perspectiva de género. Desde nuestro punto de vista no es así. Sin embargo, permítame preguntarle, ¿cuál fue la metodología aplicada en todas las dependencias del sector central y paraestatal para integrar el presupuesto con perspectiva de género? ¿Qué monto y qué porcentaje del total del proyecto de presupuestos de egresos representa el presupuesto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género? Indíquenos en términos de la clasificación funcional del gasto, qué áreas de la administración pública estatal están consideradas en atención a la igualdad de mujeres y hombres y qué montos para alcanzar una vida libre de violencia. Y para poder dar seguimiento a la anterior, ¿cuáles son los criterios y principios de transparencia que se aplicarán en el manejo del presupuesto de egresos, tal como lo indica el artículo 71, fracción 1, inciso B de la Ley General de Transparencia, de acuerdo a la reforma de mayo de 2015 y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados? Y también indíquenos, secretario, cuándo se dará llegar a esta soberanía el anexo 14.1, donde claramente se deben especificar en qué se va a gastar cada uno de los rubros, porque hasta la fecha no hemos obtenido respuesta de su parte, ni a ningún diputado presidente nos ha llegado estos anexos para poder discutir en forma y en tiempo este presupuesto de egresos. Muchísimas gracias.
uso de la palabra al licenciado Héctor Apresta Padrón, secretario de Finanzas y Administración, para que dé respuesta a los interrogantes de la ciudadana diputada María del Carmen Cabrera Lagunas. Gracias, diputada presidenta. Con gusto daré mis intervenciones respecto de los cuestionamientos y reflexiones de la diputada, que le agradezco mucho la oportunidad de hacer algunas aclaraciones. Creo que precisamente esta comparecencia, este ejercicio, eso obedece. Hay quizá algunas imprecisiones o faltas de información, como le externé desde que acudí a presentar las iniciativas que estamos discutiendo. Desde ese momento manifestamos nuestra total y absoluta disposición en el marco de la ley, y también porque es una ética política que compartimos del intercambio de información y de discusión entre los poderes públicos. Quiero comentarle, diputada, que efectivamente en el rubro que usted señala se realizó una ampliación importante. Finalmente estaban contemplados, incluso déjenme decirle, estaban contemplados en materia de caminos rurales, estaban contemplados en la iniciativa del presupuesto de ingresos federal que envió la Secretaría de Hacienda, estaban considerados para Guerrero los 300, pero déjenme decirle que incluso derivado de las acciones y las negociaciones que se dieron en la Cámara, esto incrementó, si no tengo mal el dato, a más de 700 millones de pesos. Entonces, quiero decirle, a reserva de que podamos conseguir las cifras, pero más allá del número, esto no se contempla en el presupuesto de ingresos en el presupuesto de ingresos del Estado, porque no viene destinado a este ejército. O sea, por el gobierno del Estado, esto lo es la delegación de la Secretaría de Comunicaciones. Es un asunto que no está ahí por esa razón. Algunos estados, quiero señalar, han iniciado un proceso de negociaciones que ha ido siendo aprobado por la Secretaría de Hacienda a efecto de que esos recursos sean transferidos a los estados. Quiero decirle que hemos iniciado ese proceso con el subsecretario de Ingresos, Fernando Galindo, que nos ha dicho, lo comento aquí por eso, que bueno su pregunta, nos ha dicho con mucha claridad. Mire, lo primero que tienen que hacer es toda esa terminología que les aconsejo, ver si el proyecto está registrado y tiene foro de Hacienda. Es decir, si ya está elaborado el proyecto, sino elaborarlo y buscar que Hacienda le dé foro. Hemos ya revisado con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la relación de proyectos de estos caminos rurales que usted señala, ya cuentan con foro. Entonces, seguramente a principios de año estaremos continuando la negociación, pero en estos momentos no lo consideramos en el presupuesto de ingresos de Guerrero porque no está autorizada su transferencia. Ojalá lo logremos, y desde luego de lograrlo será el conocimiento de este honorable Congreso. Pero también señalar que esos recursos sí vienen etiquetados para caminos específicos. No recuerdo en estos momentos cuáles son, porque no forma parte del presupuesto de ingresos. Pero es muy interesante su reflexión y quiero manifestarle a usted y a las diputadas y diputados integrantes de este honorable Congreso que conforme vayamos teniendo ese tipo de información, por supuesto que lo habremos de informar. ¿Y por qué lo habremos de informar? Porque al final del día eso establecerá una sana relación entre los poderes públicos. Eso mejorará la coordinación entre los poderes públicos. Y de todas maneras, ¿por qué no tendría que darse? Si al final del día, cuando ustedes revisen el informe semestral y la cuenta pública, de todas maneras va a estar contemplado ahí, entonces mejor vamos adelantándonos y vamos realizando un acto que creo que es fundamental, un sistema de división de poderes. Vamos construyendo confianza entre los poderes, que creo que es algo central. El asunto de dónde se obtendrán los recursos para la Secretaría, para lo del programa de fertilizante. Comentaba, hay un incremento a la Secretaría al sector agrícola
Y esto de dónde se viene, hay algunos programas que se cancelaron, o sea que ya no están, decía yo, de caravanas por la paz, que es uno de ellos, que era de 40 millones, si mal no recuerdo, y esos rubros se canalizaron hacia este rubro, ¿no? Ahora, en materia de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Pueblos afromestizos, quiero decirles que el presupuesto que se tiene contemplado para este año es mayor al que tuvo la SAI para el año pasado. Les voy a decir, para este año, de acuerdo a Secretaría de Asuntos, es de 17.200.000 pesos. Estamos hablando para la Secretaría, porque también recordemos que muchos de los programas, como por ejemplo los caminos, las escuelas, que se vayan a construir en el área geográfica donde están estas comunidades, evidentemente no los ejecuta esta Secretaría. Hay órganos de dependencias operadoras que quieren ejecutar los programas, ¿no? Entonces, ese es el asunto, es un asunto que estuvimos revisando. No creo que haya un error en los números, pero si hay algo que dijimos, se incrementó el presupuesto, porque antes era incluso Secretaría de Asuntos Indígenas. Hoy es eso, pero además es afromexicanos. Entonces, bueno, comentarle eso, diputada. Quiero decirle que efectivamente, y usted lo señala adecuadamente, en la integración del presupuesto, como viene como sectorizado, no sé, exceptuando lo que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer, que trabaja mucho con convenios nacionales e internacionales, no se aplicó, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas o la Secretaría de esto, un asunto de perspectiva de género. Pero es evidente que una carretera, un camino, el nombramiento de un camino, es evidente que beneficia por igual a hombres y mujeres. Y sin pretender rebatir ni nada, pero es, digamos, lo único en materia de perspectiva de género que se está contemplando es la Secretaría de la Mujer en algunos rubros de educación y en la parte que tiene que ver con impartición de justicia. Pero si usted me preguntara, para la integración del presupuesto, hubo como elemento central una metodología de perspectiva de género, yo le respondería que sí, estaría mintiendo, no. Pero quiero decirlo, a lo mejor vale la pena hacer un esfuerzo conjunto de manera tal que podamos incluso modificar la ley, que se pueda modificar la ley en este Congreso, de manera tal que esa gran lucha que han dado las mujeres se vaya traduciendo también en rubros presupuestales específicos. Yo creo que es una tarea pendiente que resultaría muy interesante. Y tocó usted un tema que va a ser materia de discusión siempre. ¿Cuáles son los principios de transparencia? Para nosotros, para el gobierno entrante, para Héctor Astudillo Flores, es fundamental, yo les decía, comentaba, poder poner orden en casa, poner orden en el Poder Ejecutivo. No había normas, procedimientos ni controles. En consecuencia, mucho menos había cuestiones de indicadores y entonces no había procesos de evaluación. Yo quiero comentar aquí algo. Cuando yo llego a la oficina de la Secretaría de Finanzas y de repente en el acta de entrega de recepción me dicen que la oficina del secretario tiene 231 personas ahí. Salgo y las empiezo a buscar, pues no estaba por ningún lado. Lo tengo que decir así, de esta manera, sin echar culpas ni nada. Pero entonces lo que empezamos a hacer fue buscar a dónde estaban. Resulta que, bueno, me reportaban que había 80 comisionados. ¿De dónde están comisionados? Hay que buscar dónde están. Dimos la indicación de que no se les pagara. Había otros que no sé dónde andaban y nos detengan el pago. Que vengan, hicimos un formato
revisan, que hacen, que esto, que lo otro. Y una vez que hicimos esto, a ver, dile al secretario correspondiente, donde tú dices que estás comisionado, que te solicite formalmente. O sea, hemos empezado a establecer, bueno, identificar una serie de problemas que tenemos que ir identificando, toda una metodología, todo un esquema de procedimientos, de normas, de controles internos, de manera tal que los principios de transparencia sean muy claros, porque si hablamos honestidad, como medimos la necesidad, sano ejercicio de los recursos públicos, como los medimos. Entonces, yo creo que ese es un asunto que es una tarea que hemos empezado a abocarnos, la estamos construyendo, no la tenemos terminada, pero estamos como eje central trabajando en eso. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque así deben de ser las cosas, pero además la realidad que nos hemos encontrado, si no hacemos un ejercicio del gasto público sano, transparente, adecuado, pues simple y sencillamente eso que se puede resolver en 3, 4, 5, 6 años no lo vamos a resolver nunca. Y a lo mejor si no lo hacemos adecuadamente, dejaríamos una situación peor de lo que le encontramos, y eso definitivamente el gobernador Astudillo no lo va a hacer. Sabemos cómo encontramos el Estado, sabemos cómo encontramos las finanzas, pero evidentemente sabemos también que hay que meter orden en casa y tenemos que tener los criterios y principios de transparencia, como usted lo dice, de manera muy clara y muy precisa, que sea de conocimiento de todos, sin rollos, muy clarito y preciso, como usted habla. Y finalmente, el día de mañana, porque es un asunto que todos han venido señalando, el día de mañana haré llegar todo el desglose de qué va a ser SINCAE, qué rubros, qué esto, qué obras, qué proyectos, qué acciones, que SINCAE, IGIFE. O sea, yo creo que ese es un asunto elemental y yo hago el compromiso aquí de que el día de mañana lo tienen ustedes en su poder. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María del Carmen Cabrera Lagunas por un tiempo de hasta 3 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias, diputado presidente. Gracias, secretario Héctor Apresa Patrón. Decirle que desde antes que ustedes tomaron protesta, ya estaba destinado que los recursos que antes ejercía la SCT para caminos rurales los iba a ejercer el gobierno del Estado. Y eso en voz propia del subsecretario de Ingresos y Hacienda en una reunión que sostuvimos las organizaciones campesinas en la Ciudad de México. Y desde entonces ya se venía gestando de que esos recursos los va a ejecutar el gobierno del Estado. Entonces, por eso lo sabíamos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Decirle que la lucha de las mujeres no es que le vayamos a seguir dando, ya la ganamos por ley. Y queremos que quede establecido así y que el gobierno del Estado cumpla la ley, que ponga el ejemplo de cumplir la ley de las mujeres. Y que este presupuesto de egresos, por supuesto, que se puede modificar con una perspectiva de género de manera transversal en cada una de las secretarías. Sin embargo, tengo que señalar que la fracción parlamentaria del PRD estará atenta a todos los trabajos que se realicen para llegar a la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal, donde seremos críticos en la forma de distribución de los recursos, ya que como usted bien lo expone en sus consideraciones de la iniciativa del paquete fiscal, Guerrero enfrenta un déficit presupuestario al que todos debemos sumarle, pero para ello se necesitan políticas que atiendan a todos los sectores. Por igual, sin distingos, pero sí con una perspectiva de género. Esta visión debe de ser compartida por toda la administración pública. A la fracción del PRD nos preocupa que la información no fluya de manera adecuada, contraviniendo los lineamientos legales. Esta actitud lejos de propiciar un clima de coordinación que ensombrece toda buena intención, para no hablar de opacidad. La información que hemos solicitado aquí en esta comparecencia, así como las preguntas que en tiempo y forma le fueron remitidas, sin que hayamos obtenido respuestas claras, es con la única finalidad de poder conocer y en su momento proponer
encauzamiento de los recursos de acuerdo a nuestras facultades legales. Porque nos preocupa el cómo y hacia dónde se están dirigiendo los de por sí escasos recursos públicos del Estado, es preocupante que no se nos haya dado a conocer cómo se pretende minimizar o afrontar el impacto que traerá para los campesinos guerrerenses la disminución de los 191 millones de pesos de la Federación cuando estamos ante la presencia de los efectos que causó la sequía del pasado ciclo primavera-verano. Pero además de que no se nos deje claro de dónde se obtendrán los 53 millones de pesos faltantes para el fertilizante o en su defecto los programas que serán afectados. Señor secretario, los trabajos para llegar a la aprobación del presupuesto de egresos del Estado deben de ser con información clara y precisa, para así estar todas las fracciones parlamentarias de este Congreso en la condición para tomar los acuerdos necesarios en beneficio de los guerrerenses. Y por supuesto que las mujeres estaremos luchando para que en este presupuesto de egresos se cumpla la ley y la perspectiva de género de manera transversal en cada una de las secretarías, porque lo podemos hacer y es nuestro derecho y está por ley. Muchísimas gracias, ciudadanos.